un empresario pequeño, mediano, que pone un restaurante y que tendría la intención de poder ampliarlo perfectamente con la inercia del crecimiento del consumo, genuinamente puede dudar que eso ocurra cuando de repente ve que en función a los grandes titulares que salen en los periódicos por cuestiones absolutamente intrascendentes, por problemas artificialmente creados por la clase política, aprovechándose de un régimen que por su poca experiencia tiene cierta debilidad para enfrentar esos problemas menores. Bueno, ese fin de semana, ese empresario de restaurante va a haber una mucho menor cantidad de clientes en su restaurante. Opta por no pedir el préstamo para ampliar el local. Efectivamente. Y si tú eso lo multiplicas por millones de inversionistas y de consumidores, no es poco lo que impacta negativamente en la economía. Por eso es que la teoría de las expectativas es muy importante considerarla dentro de todo el conjunto de variables económicas. Y esas expectativas de los medianos, de los millones de medianos y pequeños inversionistas y consumidores están impactando negativamente por falta de confianza en la forma de mitigar riesgos políticos. Te he escuchado hablar más de política en estos días, no de la política partidaria, nada, sino de la necesidad, partidaria sí, pero no con nombre propio, ¿no? De como que hemos vivido 20 años en que la política iba por un lado, cada vez peor, y la parte económica iba mejorando. Como que ya se sienten pasos, como que ya la política comienza a atrapar a la economía, y si no comienzan a haber cambios políticos, esto se va a comenzar a complicar. Esto digo, la parte económica. Mi enfoque viene por otro lado, pero al final del día todas las variables confluyen para el crecimiento y desarrollo de un país. Te explico. Lo primero que tengo que decir, porque es bien importante quedar con un mensaje claro, nosotros institucionalmente representamos al sector empresarial y no es nuestro interés, ni nuestra actividad, ni nuestra especialidad inmiscuirnos en temas políticos. Siempre hemos tratado de ser muy cautelosos, de ponernos al margen de la discusión política y tomar decisiones o opinar en función a hechos concretos. Es una autocrítica. Lo que pasa... Porque la vez pasada casi con FIEP se puso pero con el fujimorismo a todo dar contra Ollantumal. Mira, en mi experiencia es el carácter que le queremos imponer a la institución. No, pues es una buena autocrítica, decir, allá no va a ser así. Yo no lo veo como una autocrítica, sino lo veo como mi experiencia dentro de la institución y qué es lo que creemos que le hace dar suficiente sentido y seriedad y neutralidad a la opinión pública. Y la opinión de FIEP crece no cuando nos se pone metemos así, en temas políticos y no nos interesa meternos en temas políticos y procuramos, en la medida de lo posible, estar lo más lejos posible de lo político y meternos en nuestro campo, que es la actividad empresarial. Pero cuando lo político se cruza con lo empresarial o con lo económico y afecta decisiones de inversión, en ese momento tenemos ya que comenzar a opinar favorable o desfavorablemente sobre esos temas. Específicamente a lo que me estoy refiriendo últimamente es a digamos, como consecuencia del avance del desarrollo del país, hemos pasado de décadas en donde ni siquiera se nos ocurría pensar en la posibilidad de formar parte del primer mundo. Aquel que hablaba de eso realmente era una persona aislada porque era absolutamente fuera de la realidad o con un problema psicológico, ¿no? Nadie podía hablar en el 70 o en el 80 sobre ese tema. En los 90 se comenzó tímidamente a pensar, y ahora en el siglo XXI ya hay una generación inmensa de peruanos, una clase media aspirante, que con todo derecho tiene la aspiración finalmente, la moral al tope, las ganas de convertirse en un país de primer mundo. La economía ha desarrollado adecuadamente bien, los empresarios hemos crecido en la clase media, en la clase, digamos, de menos recursos. Hay mucho más empresarios que los que habían antes, las grandes empresas se han consolidado. Por lo tanto, ya comenzamos a ver la posibilidad de estar en el primer mundo como una opción real, dentro de nuestra generación, la mía y la tuya, no la de nuestros hijos. Claro. Nosotros quisiéramos entregar el Perú a nuestros hijos en el umbral del mundo desarrollado del primer mundo. Si hay algo que está lastrando esa posibilidad objetivamente, realmente, es y es una amenaza de la política, porque dentro del set de condiciones que en el mundo moderno se miden para considerarse un país está suficientemente preparado para entrar al grupo de países del primer mundo, no solamente son las cuestiones económicas, macroeconómicas, de reservas, digamos, de las reservas internas o del avance en eficiencia, no. Concretamente se mide la institucionalidad y dentro de la institucionalidad hay una serie de criterios que se toman en cuenta para ver si el país ha avanzado adecuadamente y si puede tener predictibilidad y dentro de ellas, obviamente, la primera, la número uno, en la lista de tareas por cumplir está la creación, o más que la creación, la consolidación de un sistema de partidos políticos. Si hay algo que en el país no tenemos,
Hay algo que partidos. hemos retrocedido, digamos, dramáticamente en el tema de partidos políticos. Una de las razones por las que hay tanta efervescencia es porque hoy día casi cada político es un partido político en sí mismo, ¿no? No hay una manera de canalizar las intenciones, las opiniones, los puntos de vista, las discusiones a través de una institución con reglas, con procedimientos, digamos, contemplar la opinión del otro. Para eso es un partido político, justamente. Es una institución en donde se sistematizan las discusiones y se convierten en las ideas. ¿Y qué se puede hacer para lograr eso? En tanto eso no exista, no vamos a poder ser ese país de primer mundo por más empresarios que empujemos al país. Totalmente ¿Qué de se acuerdo. puede hacer? Es un problema de autorregulación concreto. Nosotros los empresarios y la opinión pública no podemos hacer nada porque no es nuestra función crear leyes. Los propios políticos tienen que construir su institucionalidad y dar un ejemplo al Perú de que han migrado de ese país del siglo XIX que estamos diciendo, que es hoy día la política peruana, a un país del siglo XXI con partidos políticos serios, fuertes, Bueno, pero pueden contribuir respetables. metiendo presión para eso y, por ejemplo, no financiando partidos que no cumplan con eso. No, nosotros directamente en Confir No, Confir no, pero empresas sí, ¿no? Bueno, cada uno es individual en su decisión y para eso existe un país libre. Yo creo que la conciencia general está cada vez más apuntando a exigir institucionalidad en todos los estamentos del país y obviamente en la empresa privada también. Yo hoy día he escuchado dos opiniones de dos líderes políticos que a mí me han sorprendido favorablemente. La primera, la del presidente del partido PRISA, el expresidente de Perú, señor Alan García, está muy bien, que ha mencionado estar dispuesto a conversar con el ministro de Economía y a darle el beneficio de la duda. Le pide la en lugar de entrar a confrontar a una persona que recién entra, una persona que además viene con una carrera profesional y académica intachable, como es el ministro Segura, sería justamente de político del siglo XIX entrar a atacarlo inmediatamente. El presidente García, con buena onda, ha entrado a tenderle un puente y decir que está dispuesto a conversar, no como expresidente, sino como presidente del partido aprista. Eso es construir institucionalidad desde nuestro punto de vista. Y otra opinión favorable que he escuchado hoy día es la del señor Salomón Lerner, que por más de estar en una actitud crítica contra el gobierno, que es parte de su opción, él forma parte de un grupo de ex colaboradores del presidente que tienen una visión distinta del desarrollo del país, con la que obviamente nosotros nos compartimos, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente escuchar al señor Lerner diferenciar su agenda política de emitir juicios de valor razonables, objetivos, respecto a la oportunidad que tiene el ministro Segura de hacer una buena gestión. Entonces, esas son las señales que tienen que comenzar a dar los políticos de diferenciar su agenda particular de la manera como en público deben de comportarse con quienes tienen la responsabilidad de gobernar el Perú. Suena bien. Salvo que hablas de los políticos del siglo XIX, claro, los XIX eran mejores que los del XX y el XXI, ¿no? Probablemente. Si yo creo que en el Perú habemos muchos que hemos evolucionado hacia el siglo XXI y si hay algo que claramente no ha evolucionado. Yo lamento mucho por muchos amigos que tengo yo que hacen política y que por más que no es mi actividad y nunca lo será, no dejan de ser mis amigos y yo no quisiera que se piquen o que piensen que es una mala onda, pero es una crítica constructiva. Bueno, realmente tiene que comenzar, oye, que vean las encuestas, Augusto, no lo digo yo, el país entero tiene un clamor popular, la opinión sobre el Congreso, la opinión sobre los congresistas, la opinión sobre los partidos políticos, la opinión sobre los expresidentes, la opinión sobre los exministros que tienen algún tipo de vinculación o actividad política, es largamente desfavorable. Sin duda. Ese es un dato que tienen que contemplarlo para poder, digamos, avanzar y evolucionar, alcanzar a todas las demás otras instituciones del país que hemos hecho nuestro esfuerzo por evolucionar y por querer llegar a raspar ese umbral del siglo XXI del mundo desarrollado, ¿no? Hermoso, gracias por venir esta noche. Buenas noches y hablar con la claridad con la que has hecho ahora. Muchas gracias. Gusto. Muchas gracias por la invitación. Pausa y vamos a Llanta de Prensa con Fernando Rospigliosi y Pedro Tenorio.